Por miles de años, la iglesia ha sido un lugar de refugio y esperanza. Sea antigua o nueva, arcaica o moderna, esta estructura ha sido la base para mostrar fe, esperanza y amor. Pero estos principios, ¿están limitados a vivir encerrados dentro de estas paredes? ¿Existirán en los asientos o ventanales de un edificio? ¿Residen estos principios en los cánticos o Biblias que usamos durante las reuniones y luego guardamos hasta que volvemos otra vez? ¿Podrá ser que la iglesia es más que un edificio? ¿Será una mano extendida al que está necesitado? ¿Será el abrazo a una amistad o un acto de benevolencia? ¿Será que la iglesia es más que un edificio? La iglesia es un llamado mucho más profundo. La iglesia es un santuario que no nos aleja de las pruebas de la vida. Más bien, nos da el poder para compartir el amor de Cristo a otros. La iglesia es una oportunidad para trabajar juntos y tocar a un mundo necesitado. La iglesia es la oportunidad de ser más que un edificio. Estamos en una serie, pues si van a aplaudir de una vez que valga la pena. Estamos en una serie porque nuestro pastor ha enfocado mucho en los grupos de hogar, es regresar a nuestros inicios, pero no solo nuestros inicios. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué piensas cuando se dice iglesia? Y no tienes que contestar en voz alta. Yo estoy seguro que algunos están empezando un edificio, alguna liturgia, algún formato. Pero para entender iglesia realmente necesitamos regresar al plan original de Dios. O sea, ¿qué fue la intención de Dios desde el inicio con nosotros? Y quiero que tomes notas porque vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Entonces va a ser más para notas y anotar los pasajes. Génesis 1:25 dice el Señor, hagamos, curioso porque una palabra plural, los seres humanos o al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice la Nueva Traducción Viviente, que sean como nosotros. Y este concepto a veces se toma, y algunas iglesias o religiones lo han tomado como que para tener la capacidad que tiene Dios. Pero yo no tengo la capacidad que tiene Dios. Yo no soy creador de universos. Yo no puedo sanar. Sana el poder de Dios. Puede usar mi vida, pero yo no soy el sanador. O sea, hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Entonces, ¿de qué estará hablando? Bueno, Génesis 1:1, de hecho, cuando empieza la Biblia, dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios ahí es la palabra Elohim, que es una palabra cananea, pero muy común en aquel tiempo, que es muy interesante porque es una palabra plural, pero escrita en forma singular. O sea, es uno, pero no es uno, es muchos. Y tú dices, bueno, ¿qué onda? Y por eso cuando ya hace al hombre, le dice haremos en forma plural, pero está hablando de uno. ¿Hay muchos dioses? No hay muchos dioses, es solo uno. Entonces, ¿de qué estará hablando? Porque nos hace a su imagen y semejanza, y anoten esto, porque requiere relación. O sea, lo que Dios anhela de nuestra vida es relación. Digan la palabra eso, relación. Quería relación con nosotros. Y de hecho, hasta cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, dice que vengan y me sean un reino de sacerdotes. Otro término que se vuelve a usar en Apocalipsis. Me serán un reino de sacerdotes. Algunas versiones dicen reyes y sacerdotes, pero no es así. Él es el único rey. Nosotros somos el reino de sacerdotes, donde Él es el rey. Nos hace a su imagen y semejanza porque anhela tener relación con nosotros. Y para ello, de pronto en el capítulo 2 de Génesis dice,
No es bueno que el hombre esté, ¿cómo? Solo. O sea, anhela relación. Y no es necesariamente, no está diciendo ahí, no nos equivoquemos, no está diciendo, no es bueno que no se case. No está diciendo nada del matrimonio, aunque lo usa porque la relación matrimonial es un efecto del reino que nosotros podemos ver. Relación dos convirtiéndose en una sola carne. Pero de pronto llega el pecado. El pecado y en su origen, y voy a regresar al hebreo, y el hebreo es muy vasto, y cuando lo vas descifrando, pecado significa separación. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista cuando vio a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo los pecados, el pecado. Porque estaba tratando con aquello que separó la relación. Si yo estaba con Dios, me separó de Dios. Y por eso dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos. Están destituidos, la misma palabra, están separados de Dios. Por eso si Dios es luz, acá estoy en luz. Si me aparto de Dios, ya no estoy en luz, ¿estoy en qué? Tinieblas. Si Él es vida y estoy en Él, si me separo de Él, ¿estoy dónde? Muerte. Es muy sencillo, lo complicamos mucho más. Pero pecado significa separación. Entonces, Dios tiene que empezar a tratar con nosotros para regresarnos al plan de relación con Él. Pero ¿cómo lo hace Dios? Toma un hombre llamado Abraham, y en Abraham hace un pacto con Él. Y es un pacto muy interesante porque no es un pacto. Es pacto sin ser pacto porque solo lo hace Él, no Abraham. A Abraham lo duerme. Porque Él sabía que el hombre falla. A ver, ¿cuántos aquí le han fallado a Dios por lo menos una vez en su vida? Le fallamos a Dios. Él ya nos conoce, entonces nos duerme y Él hace el pacto, solo. Y dice algo muy interesante en Génesis 12:3, si estás tomando nota. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de hecho el pacto abrámico con el cual viven los judíos, por ejemplo, los judíos dicen, somos el pueblo escogido de Dios. ¿Fue escogido para qué? Para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. No para decir yo soy el pueblo escogido. Dios te escoge para bendecir a otros. Ese es siempre el plan y el proceso de Dios. Y por eso de ahí en adelante nosotros vamos a escuchar que Dios es el Dios, para Israel, Él es el Dios de ¿qué? Abraham, Isaac y Jacob. Una familia. Porque de una familia nace una nación. Hay mucha gente que dice, lo que Dios quería es tener una nación. Y Dios no quería tener una nación. Nación es la palabra que significa nacer. O sea, yo nazco, nacer, nación. De ahí se deriva todo eso. Pero ¿de dónde nazco? De una familia. Por eso forma la pareja y empieza a formar porque la relación con Dios se ejerce en una relación unos con otros. O sea, no existe una relación con Dios fuera de una relación unos con otros. No hay. Ahorita vamos a ir viendo con mucho más detalle. Por eso hay mucha gente que de pronto nos dice, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. No, pero es imposible ejercer realmente la relación con Dios sin estar unos con otros. Por eso todo el Nuevo Testamento es ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sopórtense unos a otros. Y todo tiene que ver con unos a otros. Todo tiene que ver con esa relación unos con otros. O sea, tú y yo tenemos que ver en esa relación. No existe presencia de Dios fuera de eso. Por eso, Primera de Juan lo dice de esta manera, capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves?
si no amas a tu hermano, que lo tienes que ver todos los días? O sea, volteate con una persona y date cuenta a quién tienes que amar para amar a Dios. Uh-oh. Y hay unos que tienen a la esposa a un lado y mejor voltean a otro lado para ver. Y de pronto en ese proceso Dios les empieza a enseñar cómo hacer procesos para llegar a su presencia. Moisés hace lo que se llama el tabernáculo del desierto. Tenía 3 secciones muy importantes. El lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto. Ahí descendía la presencia de Dios y empezaron a aprender a hacer eso. Pero lo interesante del tabernáculo del desierto, muy distinto a todos los otros tabernáculos, es que ese tabernáculo se armaba y se desarmaba. Lo ponía aquí y de pronto, si la presencia de Dios se movía, agarraban todo y se movían a donde estaba la presencia de Dios y descendía nuevamente al hacer los procesos necesarios. El tabernáculo del desierto era muy distinto. Pero de pronto la humanidad empieza a querer hacer las cosas a su manera y quieren rey. El resto del mundo tiene rey, ¿por qué no vamos a tener rey nosotros? Y piden un rey y de pronto Dios les da a Saúl. Todas nuestras características, nuestros formatos, y nos da ese rey, y no era lo que pensaron que iba a ser. Entonces Dios tiene que darle uno conforme al corazón de él, y les da a David. Pero el dilema es que había un enemigo de Israel, los filisteos, que se habían robado el arca del pacto. Aquello donde Dios descendía, la presencia de Dios, se la habían robado. Y finalmente David dice, oye, espérate, tenemos mucho sin la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacer que la presencia de Dios regrese a nuestra casa? Aquí está la clave de todo lo que Dios quiere hacer y lo reafirma en Jesucristo. Y dice, vamos a regresar el arca del pacto a nuestra tierra. Y hacen todo lo posible, y ustedes a lo mejor ya conocen la historia, cómo mueren algunos sacerdotes porque quisieron tratar de detener ahí para que no se cayera el arca y lo que sea. Hacen todo lo posible para llevar el arca y no pueden. Y finalmente lo dejan en la casa del hombre más, ¿cómo se pudiera decir? Es inconsistente con nuestros pensamientos. En la casa de Obed, Edom, los edomitas, el pueblo que Dios dijo que eso lo voy a hacer desaparecer sobre la tierra. Y en esa casa dejan el arca del pacto, y dice la Biblia que Obed-Edom empezó a prosperar en todo lo que él hacía, porque la presencia de Dios es lo que hace en nuestra vida. ¡Wow! Y no solo eso, se convierte Obed-Edom y todos sus hijos y todo eso se convierten en levitas. Después los vamos a ver como levitas y cantores al Señor, porque ellos vieron lo que la presencia de Dios hace. Pero finalmente David dice, oye, es que trae bendiciones, hay que traerlo a nuestra casa. Entonces van y lo traen, y ustedes conocen que la procesión entró a Jerusalén. Y curioso, ¿por qué no lo llevó a Gabaón? El tabernáculo, el templo del desierto, el tabernáculo del desierto de Moisés, no estaba en Jerusalén, estaba en Gabaón. ¿Qué no pertenece en el lugar santísimo? Pero de pronto lo pone en el mero centro de Jerusalén y le pone una carpita. Y si tú lees, no es una carpa encerrada, era un techito para que la lluvia no le pegara. Y todo mundo podía ver el arca del pacto. Porque Dios estaba dando una señal de cómo es su gracia. No es en el formato que nosotros pensamos y cómo se hace. A veces nosotros ponemos a Dios en formatos, en liturgias, en maneras, pero Dios nunca operó de esa manera. Y de pronto empezamos a ver la manifestación de la gracia, y David lo veía de su palacio y decía, si yo tengo casa, ¿por qué no ponerle casa a Dios? Y Dios le dice, yo no necesito casa, yo construyo casas de otra manera.
Pero le empieza a construir, Dios no lo permite, y se construye, el hijo de David construye el templo, y se llama el templo de Salomón. Pero fíjense que en Hechos capítulo 15 dice que Dios iba a volver a reconstruir el templo de David. ¿Cuál templo de David? No existía, era el templo de Salomón. Es que Dios quería regresarnos a la base de relación con Él, en su gracia, en su poder. Entonces todo lo que pasa era para mostrarnos esa gracia. Tiene Israel altas y bajas, buenos reyes, malos reyes, y finalmente el Señor dice: ya, suficiente. Los voy a tomar cautivos por 70 años. 70 años porque por 490 años no hicieron caso del año sabático. Tenían que trabajar 6 años y el séptimo se lo dedicaban a Dios. 490 años pasaron y no habían hecho caso una sola vez de ese deseo del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice: ok, de 490 dividido entre 7, me deben 70 años. Vénganse para acá. 70 años de esclavitud. Y van a Babilonia, y en esclavitud es donde Jeremías 29 se escribe y dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, planes de grandeza, planes de gozo, planes buenos. Y nos encanta esa promesa, la ponemos en nuestro Instagram y todo lo demás porque nos encanta, pero no leemos el contexto. Lo dijo cuando iban a pasar 70 años de esclavitud. Y en esa esclavitud les dice: edifiquen casa, tengan hijos, muchos hijos, que sus hijos tengan hijos para tener nietos, planten jardines, planten huertos, oren por la paz de Babilonia. ¿Cómo vamos a orar por la paz de Babilonia si nos tiene esclavos? Dice: oren por la paz, porque cuando ellos tengan paz, ustedes tendrán paz. Porque la paz nuestra no depende en lo que el gobierno mexicano o americano o canadiense hace, depende de la presencia de Dios. Fíjense. Nabucodonosor, para tomar los esclavos, destruyó Jerusalén. Dice la Biblia que derribó los muros, quemó las puertas, destruyó el templo, deshizo todos los rollos del Pentateuco que pudo encontrar, todo lo deshizo para que no tuvieran nada, y los trae esclavos. Y ahora ya no hay templo, ya no hay sacrificio, ya no hay alabanza, ya no hay nada. Entonces se tienen que empezar a juntar en casas para tratar de recordar la palabra de Dios. Y esas casas se llamaban sinagogas. Ese es el término, sinagoga, de que por la manera que somos los humanos que eso empieza a cambiar, pero la sinagoga era una casa donde me reunía y les decía: oye, ¿qué recuerdan de lo que decía el sacerdote o de la palabra que leían? ¿Qué es? Y empezaban a recordar, y de pronto, después de que les permiten restaurar el templo, entran 400 años de silencio. Pero antes de que termina eso, Dios les dijo lo que iba a hacer. Termina Malaquías, porque en Malaquías les dice, porque otra vez regresaron a sus estilos, sus formatos, sus liturgias, sus cosas, porque somos criaturas de hábito. Malaquías empieza a decir: tengo que purificar a sus sacerdotes. Tengo que cambiar las cosas que están haciendo. Las alabanzas que están haciendo no son las alabanzas correctas. Y no solo eso, no están ofrendando como deben de ofrendar de corazón al Señor. Y en Malaquías empieza a corregir todo eso y termina diciendo algo muy importante que nos regresa a Génesis 1. Dice: y volveré el corazón del padre a los hijos y el de los hijos al padre. ¡Wow! Porque nos quiere regresar a una relación con Él. Pasan 400 años de silencio, hasta que de pronto en un pesebre se oye un llanto de un bebé.
Como Dios diciendo, ahora los voy a regresar. Como no supieron hacerlo ustedes, lo voy a hacer yo. Porque somos criaturas de hábito, nos gustan los hábitos. Y no que los hábitos sean malos, pero no nos dejamos, no nos permitimos que Dios sea Dios en nuestra vida. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Crucen todos los brazos, todos, crucen los brazos. Ok, ¿ya? ¿A gusto? Ok, ahora voy a pedir que hagan otra cosa, pero yo sé que a algunos les va a costar mucho pensar, pero van a cruzar otra vez los brazos, pero al revés a como lo están haciendo ahorita. Si la mano derecha está sobre el brazo izquierdo, pónganlo al revés. ¿Cómo se siente? Raro, incómodo. ¿Por qué es incorrecto cruzar los brazos así? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a las cosas y después pensamos que Dios no puede estar ahí porque no se hacen las cosas como yo pensé. Nace Jesús en una forma distinta a lo que pensaban que el Mesías, para regresarnos al plan original. Y vemos el ministerio de Jesús y cómo va creciendo y todo eso. Y un día se para con Pedro y le dice, Pedro, la gente está hablando de mí. ¿Qué dice? Pues eres profeta, que eres a lo mejor Elías o Juan el Bautista. No, hay tantas cosas que se están diciendo de ti. Dice, ¿y tú qué dices? Pues tú eres el Mesías. Eres el Hijo del Dios vivo. Eres el verdadero que descendió del cielo. Y dices, bien, Pedro, pero no te eches crema a tus tacos. Esa es la versión San Fermín. No le eches crema a tus tacos. Eso no fue tu revelación. Mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Por lo tanto, dice en el Mateo 16, 18, por tanto, tú eres Pedro. Y ahí la palabra es Petros. Petros significa piedra. Es una piedra que yo puedo poner en la mano y tirarla. Chica. Dice, y sobre esta roca, ahora no usa Petros, usa Petra, que es muy distinto a Pedro. Dice, es una montaña rocosa. Y sobre esta roca edificaré. Y por primera vez aparece la palabra iglesia. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. De hecho, déjenme traducirlo. Ahí infierno es muerte. Las puertas del Hades, de la muerte, no podrán prevalecer contra ellas. La autoridad está ¿qué? En esa montaña rocosa. ¿Qué es? Jesucristo es el Mesías que descendió del cielo hacia nosotros. Y por primera vez aparece la palabra iglesia. Déjenme hablarles un poquito de los errores que han cometido los traductores de la Biblia. Aquí nunca fue iglesia lo que nosotros pensamos como iglesia. La palabra en griego es eclesía. Eclesía. Con el acento en la I, eclesía. Eclesía es una palabra griega. No tiene nada que ver con la iglesia, Es una palabra política. En Atenas, Esparta era parte de las fuerzas que está creciendo el imperio griego, y Esparta está creciendo pero por aristocracia, la gente, los ricos, los poderosos que querían controlar todo. Pero en Atenas había una democracia. Y en esa democracia todo el pueblo se juntaba y elegía a 6,000 personas. Eran los 6,000 elegidos que luego se reunían y escogían una persona que pudiera por un tiempo determinado liderarlos. Y eso se llamaba la eclesía. Es una asamblea de escogidos. Y nace 480 años antes de Cristo. Y cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esto edificaré, no dice mi iglesia, el edificio, mi asamblea de escogidos. Por eso la Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren,
En la iglesia primitiva, en Hechos, no existían edificios. Te va a sorprender todo esto. No existía la Biblia todavía, el Nuevo Testamento no se había formado. No existían grupos de alabanza. Híjole. Entonces, ¿cómo tenían reuniones? Se habían convertido en la eclesía, los santos que se reunían para hablar de aquel que los había redimido. Y se reunían en cualquier lugar. En las plazas, dice el libro de los Hechos, en las casas, en las sinagogas de los judíos. Se reunían en todas partes donde hubiera oportunidad. El otro día Raúl Rendón y yo estuvimos en la Ciudad de México. Yo iba en un taxi y empiezo a hablar con el taxista. Y empecé por política y me di cuenta que la política los apasiona demasiado, ¿no? Al rato yo dije, no me vaya a asesinar aquí este señor. Y de pronto le pregunto, ¿y qué va a hacer usted en los próximos 5 años? Ya me empezó a hablar de la familia, de todo eso. Yo dije, de aquí soy. Bueno, terminamos Raúl y yo orando por él y llevándolo a los pies del Señor. Porque la iglesia primitiva no era un edificio, era un movimiento del poder de Dios en la vida de gente. ¿Y cuál era el mensaje? Es sencillo, el mensaje era: Jesús es el Hijo de Dios. Vino a reconciliarnos una vez más con el Padre. Para esto murió y al tercer día resucitó. Y de hecho Pablo lo dice de esta manera: y si no resucitó, en vano es tu fe y en vano la predicación. Y que Jesús, en Él tengo vida eterna. Ese era el mensaje. Hoy en día eso no es el mensaje, es ¿hablas en lenguas o no hablas en lenguas? ¿Levanta la mano o no levanta la mano? ¿Haces esto o no haces lo otro? ¿Tienes grupo de alabanza o no tienes grupo de alabanza? Esos son los temas. Y en aquel tiempo estaban tan apasionados porque Cristo había llegado a esta tierra a redimirme a mí cuando yo no merecía nada. Y fíjense lo que pasaba. Hechos 2:47, cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana. Hechos 5:14, cada vez más personas, multitud de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Por eso el mensaje más poderoso de Jesús para nosotros fue Juan capítulo 13, versículo 34. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ese es el mensaje. Pero con el tiempo, con los años, se hizo estilos, interpretaciones, formatos, liturgias. Y 300 años después de Cristo se hace una palabra, se forma una palabra griega llamada Kyriakos Doma. Kyriakos Doma es la palabra que la mayoría de las traducciones usan para iglesia, que significa casa del Señor, doma, domo, domicilio. De ahí viene la palabra. Kyriakos, Señor de la casa. Por eso el término que en muchas iglesias de pronto tú dices, ¿a dónde vas? A la casa del Señor. Pero ese término no era el que usó Jesús. El término que usó Jesús es la reunión de los escogidos, aquellos que de pronto llegan y dicen, es Jesús nuestro Señor. Por eso de pronto, en Mateo capítulo 18, nos empieza a decir y a enseñar lo que es el formato de la iglesia verdadera. Y dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No es decir, aquí estamos en el nombre de Jesucristo. Tiene que ver con un comportamiento, con una actitud. La Biblia dice que cuando nosotros nos reunimos debe de haber salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios no se reúne donde hay chismosos. Y hablo
con confianza en esta reunión, porque en esta reunión no hay de esos. En la primera y la tercera sí hay, pero en ustedes no hay. No, es que queríamos orar por fulano de tal porque anda mal. Ahí no está la presencia de Dios. Él está donde están 2 o 3 en su nombre. O sea, la reunión de los elegidos que han decidido quién es su Señor. Esa es iglesia. ¿Por qué es tan importante reunirnos en casas? Porque hay una probabilidad en la vida de que esto se nos quite algún día. Yo le doy gracias a Dios que ahorita todavía en México tenemos esta libertad, pero hay algunos países donde esta libertad no existe. Y yo me pregunto, si nos quitan el edificio, ¿cuántos continuarán buscando el cuerpo de Jesucristo? Ahora, ¿es importante la congregación así? Sí, para conocer la familia. Pero si no hubiera la posibilidad de esto, yo puedo ir a la casa de mi hermano o mi hermana en Cristo y decir: aquí estoy. ¿Por qué no exaltamos al Señor? A lo mejor no habrá grupo de alabanza. A lo mejor nos quitaron todas las Biblias que tenemos. Entraron las policías y quitaron, como en China lo han hecho. Fíjense, estaba oyendo el testimonio de un pastor que fue a la China recientemente, en un lugar muy oprimido, y llevaba Biblias para regalar, y empieza a regalar y llevaba 35, pero había 40 personas. Había 5 que no pudieron obtener Biblia. Y de pronto ve que a una anciana toma su Biblia que ella recibió y se la da a una jovencita. Dice: toma. Y ellos abren a Efesios y empieza él a leer Efesios, y ella empezó a recitarla. Y al final le dice: oye, ¿tú ya te conoces Efesios? Sí, dice. ¿Y cómo lo aprendiste? En la cárcel. ¿Hay Biblias en la cárcel? No, dice. Pero toda la gente que iba entrando iba sinagoga, se convertía en la sinagoga y repitiendo lo que recordaban de la palabra, y de esa manera lo íbamos transcribiendo por ahí, y esa es la manera que yo me memoricé el libro de Efesios. Eso es el cuerpo de Cristo. Es una reunión que conforma, en el nombre de Jesús conformamos, se convierte en el cuerpo de Jesucristo en ese momento. Por eso, padres de familia, tomen a sus hijos, siéntenlo de vez en cuando y digan: vamos a leer un pasaje. No tienes que leer todo un capítulo, un pasaje. Ahora dime qué piensas tú de ese pasaje y dialóguenlo. Porque en ese momento, ese lugar se convierte en el cuerpo de Jesucristo, y donde está la presencia de Dios, grandes cosas empiezan a suceder. Juan entendió esto, y no hablo de mi yerno ni de su padre, pero Juan empezó a entender eso. La historia cuenta que el apóstol Juan, cuando ya estaba mayor, ya casi no caminaba, lo llevaban cargando a los lugares y donde había reuniones. Al final de la reunión le decía: Juan, ¿tienes algo que decir? Y nada más lo paraban y él decía: hijitos, ámense unos a otros. Se acordó del mensaje de Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: para que ustedes tengan comunión con nosotros. Noten, vamos a compartir unos con otros, pero nuestra comunión verdaderamente ha sido con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo quiero la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no son los escalofríos que sientes en la espalda ahorita. Eso es el frío que hay en este edificio. La presencia de Dios es cuando tú y yo nos juntamos nada más a reconocer a aquel que es Señor y Salvador, Mesías, que yo sin merecerlo me ha redimido y me ha dado vida eterna, me trasladó de las tinieblas a su luz admirable.
y me ha dado una oportunidad. ¿Por qué va a ser importante abrir tu casa? Porque queremos ver la manifestación del cuerpo de Cristo en esta ciudad. Y no va a ser una iglesia gloriosa, grandísima y todo eso. No va a ser un Kyriakos Doma, va a ser una eclesía, los escogidos que han dicho: Él es el Señor. Padre Celestial, tu plan siempre fue una relación con nosotros. Cómo nosotros buscamos espectáculos, cosas que nos motivan, Señor, pero el anhelo tuyo es llevarnos una vez más a disfrutar tu presencia, que solo la vamos a disfrutar cuando aprendamos a estar unos con otros. Señor, ayúdanos a entender el plan tuyo. Hemos hecho un recorrido por toda la Biblia. Y tu palabra dice que tú vas a restaurar el templo de David, que ni existió, Señor. Porque el templo de David fue un hombre emocionado por saber que tu presencia estaba ahí en casa. Yo quiero que tu presencia regrese a mi casa. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, haz esta oración. Aquellos que me están viendo en pantalla, hagan esta oración. Todos, para ayudar al que lo va a hacer por primera vez, digan: Señor Jesús, abro mi corazón para que tú seas el Señor y el Salvador mío para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Al final de esta reunión, aquí enfrente del café hay un salón. Si tú lo hiciste por primera vez, ve allá y diles: yo hice esa oración por primera vez, y te van a dar un material que te va a ayudar a crecer. Aquellos que lo hicieron en pantalla, escriban la palabra acepto. Inmediatamente les va a llegar el material para que tú puedas seguir creciendo en él. Puestos de pie. Porque la iglesia primitiva había sido el pueblo elegido que escogían a su Señor para que reinara sobre ellos. Entonces nosotros vamos a escoger que Jesús sea nuestro Señor y que nuestra alabanza sea el reconocimiento de quién es Él para nosotros. Y así vamos a despedir hoy. Pero antes de eso, permítanme decir que esta semana sea una semana llena de bendición. Que lo que hagas, lo que digas, lo que toques, lugar que pise la planta de tu pie, sea prosperado en abundancia en el nombre poderoso, aquel nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y pongan ustedes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Levanta tu voz y canta. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vamos, cántalo fuerte, familia. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Digno de alabar, Cristo, nombre sin